Se ve que hay unos nervios del directo. Ya estamos todos en nuestro sitio y eso, pues gracias por haber venido a este acto dicen que es de despedida, de un hasta luego. No es de despedida, es simplemente que se acaba una etapa. La mayoría de vosotros llegasteis al colegio hace 10 años, alguno ha ido un poquito venido después, pero han sido 10 años que habéis estado aquí, que espero que lo hayáis pasado bien, que os llevéis buen recuerdo de todo y que espero, y yo creo que estoy convencido que ha sido muy fructuoso para todos, con lo cual, pues eso, han sido 10 años, estamos todos contentos. Yo, en nombre del colegio, de los profesores, también os digo que estamos todos contentos y que espero que el recuerdo sea bueno de aquí en adelante. Vosotros os vais al instituto, alguno igual cambia de colegio también a otras zonas, pero bueno, los profesores, la mayoría seguimos aquí para lo que queráis y para que nos vengáis a visitar en el momento que consideréis oportuno, y se agradecerá mucho esa visita. Han sido 10 años, pues, que llegasteis muy chiquititos, que os traían vuestros padres, vuestras madres, los aitites, hay que acordarse también de los aitites y las amamas, de la gran labor que hacen, y pues algunos llorando. Creo que el viernes también se va a repetir un poquito la escena, después de 10 años, no pasa nada, es normal, pero eso es buena señal, eso es que los recuerdos son buenos y que lo habéis pasado bien. Estoy viendo a una que se está emocionando porque va a seguir un año más con nosotros. No importa, no importa. El año que viene será distinto. No quiero dar nombres, pero eso, tranquila. Solamente, bueno, no quiero dar nombres, no quiero dar nada. Sencillamente, por un lado, sí agradeceros a los padres, sobre todo a los padres que nos habéis dejado aquí a los hijos durante 10 años, pues eso, alguno igual 11, pero no pasa nada, al final todo bien, y que nos habéis confiado parte de la educación de vuestros hijos. La más importante creo que es la de casa, sigue siendo la de casa, pero nosotros todos, un poquito más o menos, hemos colaborado y esperemos que también el grado de satisfacción de los padres sea alto. A los profesores, a todos los que habéis desde infantil, he visto por ahí muchos, algunos habéis visto que ha venido el Maisu, que hacía tiempo que no veíais, que estaba fuera, todos los profes que veis de infantil que están por ahí, algunos no podemos estar todos aquí porque hay que seguir cuidando de los niños,
pero veis que hay varios profesores de infantil, de primer ciclo, de segundo ciclo, que los habéis tenido, que nos hemos visto todos los días, pero que hoy queríamos estar todos aquí en este acto central de despedida, que los protagonistas sois vosotros, pero insisto, gracias a los padres, a los profesores les estaba diciendo eso, pues que todos hemos puesto nuestro grano de arena y que todos nos vamos contentos, quedamos aquí, pero quedamos contentos de haberos tenido con nosotros y sin más, solo deciros que gracias, que hasta siempre, que para lo que queráis, que aquí estamos, que espero que vayáis contentos y sin más, los protagonistas sois vosotros. Ahora vamos a ver películas, bueno, películas no, fotos, no sé si vídeo, pero eso, los protagonistas vosotros y sencillamente os pido un aplauso, pero para vosotros. Luego habréis más y os aplaudís entre vosotros. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, tú no me verás llorar, y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no pares de soñar, nunca pares de soñar, que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Al fin sabrás lo bello que es vivir. se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, tú no me verás llorar, no me verás llorar. y es
que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no no, pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. No pares de soñar, Nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Después de estas imágenes de nuestro paso por Ignacio Aldecoa, nos vienen a la memoria un montón de anécdotas que hemos vivido a lo largo de estos 10 años. ¿Os acordáis cuando en el aula de 2 años a Iker le gustaba mucho un carrito y cuando lo cogíamos los demás se mosqueaba un montón? ¿Os acordáis cuando en infantil nos dejaban jugar a las cartas y en vez de jugar con ellas jugábamos a romperlas en cachitos? Para cuando la Andereña Maya se dio cuenta no quedaba ninguna entera. ¿Os acordáis cuando en infantil José se metió una pintura por la nariz y las andereñas no conseguían sacársela? ¡Qué susto! ¿Os acordáis nada más entrar en clase? En clase hacíamos siempre el cuento de los enanitos y le decíamos al mensullón: el cuento de los enanitos, el cuento de los enanitos. Y aunque siempre repetía lo mismo, nos encantaba oírlo. ¿Os acordáis que con 5 años fue la primera vez que fuimos a pasar una noche fuera de casa? ¡Qué bien lo pasamos en Lurrasca! ¿Os acordáis cuando en el recreo de infantil hacíamos concurso de quién se comía más hojas de árboles y siempre ganaba él? ¿Os acordáis cuando tocaba el timbre del recreo y bajábamos como locos para jugar con los triciclos y como había pocos nos peleábamos por ellos?
¿Os acordáis que cuando estábamos con Pili en tercero, las chicas se recogían las camisetas en plan top e iban así por la escuela? ¿Os acordáis que hicimos con el maestro y el gran Andrea Maya una fiesta con plátano, chocolate y frutas de colores? Vaya amor. ¿Os acordáis cuando el maestro John se ponía una galleta en el ojo y con gran habilidad se iba bajando hasta metérsela en la boca? Nosotros nos paramos a la pero nunca conseguíamos. ¿Os acordáis que cuando fuimos a Lurrasca en cuarto y la marcha de Nerea vino por sorpresa a celebrar su cumple y nos trajo un mogollón de cosas ricas? Que le gustaba mucho cantar y antes de ir a casa nos ponía canciones divertidas y empezábamos todos a bailar. ¿Os acordáis que en primero había siempre una araña en clase y el andereño María José nos decía que venía a aprender con nosotros? ¿Os acordáis con Pedro Benquito haciendo lo que ponía en el libro el profesor Ciruela, que se subió a la mesa y se puso a chillar como hacía el personaje? De pronto entró la andereña Arancha asustada para ver qué le pasaba. ¿Os acordáis que la niña Teresa que hacíamos concursos para aprender las tablas y nos daban regalos y las sabía? ¿Os acordáis que en segundo Hernán cuando acababa una ficha gritaba ¡Amay Turut! Y siempre el andereño a él le decía más bajito, que no estoy sordo. ¿Os acordáis en este curso que el su padre iba a escribir en la pizarra y al ver que esta estaba desorientada decía esperad, momento de inspiración, y se ponía a dibujar cosas raras? Con unas gafas grandes y le mirábamos con cara rara, luego resulta ser un compañero fantástico. ¿Os acordáis que en tercero con la andereño Chelo que hicimos un teatro Quillo Marrasquillo? ¿Cuánto nos costó? Pero al final qué bien nos salió. ¿Os acordáis en Lurrasca que Eric vacilaba una llama y al final esta le escupió las gafas? ¡Qué asco! ¿Os acordáis en Lurrasca a las 3 de la mañana que no podíamos dormir y empezábamos a hacer un concurso de pedos? Y cuando venía Chelo nos hacíamos los dormidos. ¿Os acordáis el año pasado con Maricoch cuando hicimos el teatro y Chelo preparó un potín con harina y agua que nos tuvimos que dar en la cara para parecer zombies? No nos gustaba nada. ¿Os acordáis cuando en quinto con Maricoch en el maestro Dancherky a veces chillaba y se subía a las mesas y nosotros alucinábamos? ¿Os acordáis este año en mayo cuando fuimos con Miguel Ángel al huerto para sacarnos las fotos de la orla? ¿Qué caras poníamos? Estábamos tan nerviosos. ¿Os acordáis en este curso que fuimos a la clase de informática y nos frotábamos el pelo con un globo? Los pelos se nos ponían erizados. Luego el maestro Miguel Ángel trajo un tubo fluorescente y al poner el globo al lado de él se encendía un poquito. ¡Qué risa pasábamos! Muchas gracias a todos estos profesores que nos han cuidado y aguantado todos estos años, que sabemos que no es muy fácil. Siempre estaréis en nuestro corazón. Betty y Ocean. Están Miguel Ángel y Pedro, Ondo, Harry, Musugal, Aníbal, Tero, Jacob. Estamos en un colegio que es maravilloso y hace un poquito me he enterado que unos alumnos de este colegio, también de sexto, el fin de semana pasado han ganado un premio de ajedrez en Lejona. O sea que mucha enhorabuena para ellos. Bueno, como lo queremos un montón a Miguel Ángel y esperamos que se ponga bien, le vamos a regalar nuestro trofeo.
quiero hacer una mención especial a una de las madres, pero que además de madre ha sido durante 3 años presidenta de la Asociación de Padres y Madres. La hija pequeña ya se va del colegio y entonces deja el cargo de presidente de ANPA, de Madres y Padres, y por eso este homenaje. Pero quiero decir que muchas gracias a la asociación en general, pero hay que estar ahí, meter las horas que ellos meten y estar al frente para organizar y colaborar como lo hacen ellos. En las de prueba no he subido. Ahora no, subir aquí. Y también este año en sexto, también ha habido una que ya es, cuando estuvo aquí era futura andereño, ya es andereño, sin trabajo, pero tiene su título, estuvo de prácticas, y también quiero que suba por aquí, que dejó el plantel muy alto, y Sandra, que estuvo de salud de prácticas. Y no sé, como me supongo que me habré comido a alguien, no veo a todo el mundo. No, se merecen lo mejor, pero no les han dado a estos alumnos de sexto. Sí, agradecer desde aquí, pues un poquito a todos. También, que veo por ahí, están llegando ahora porque es la hora de comer, que también hacen su labor, monitoras del comedor, a la encargada, que por cierto, no veo a la encargada del comedor, Pili, no sé dónde estás, no te veo. Bueno, supongo que estarán en Santoki. Sentaros, no hemos acabado, quedan cosas todavía. Perdón por los que me he comido, pero gracias a todos, a los padres, a los niños, a los profesores, andereños. Hasta siempre, pero seguimos, quedan todavía actividades para ver aquí. Vale, gracias. Recordamos muchas cosas de nuestra niñez, pero sobre todo nuestros mejores recuerdos suelen estar unidos con los cuidados y atenciones de nuestras amamas. En este caso vamos a citar a Jon Maya Soria, todo un referente actual del personalismo en Euskal Herria, y que en este curso hemos podido estudiar de la mano de nuestro profesor de Bertsolaritza, Josu Landeta. Hoy y ahora todos nosotros queremos cantaros un precioso verso que Jon Maya dedicó a su abuela, María Luisa Valderrama, integrante de una familia andaluza que llegó a estas tierras vascas en los años 40, escapando de la miseria y de la persecución franquista. Como ella, muchas personas, algunas aquí presentes, tuvisteis que emigrar, dejar todo lo que teníais en busca de un futuro mejor para los vuestros. Para todos vosotros y muy especialmente para tantos aitites y amamas que seguís dando lo mejor de vosotros por vuestras familias, os vamos a cantar y bailar esta sevillana en euskera con música de Pirritz eta Porrotz. ¡Feliz!
Damos por terminado el acto. Os invito a padres, madres, abuelos, abuelas, petites y a los niños de sexto. Tenemos un pequeño episcolario preparado en la biblioteca. Podéis ir pasando por allí. Gracias a todos.